es la sentencia en materia familiar. Eh, mm, si les puedo anticipar algo, es que las sentencias en materia familiar presumo que son las más complejas de redactar en el ámbito jurisdiccional. Y no lo digo porque sea yo funcionario y que haya desempeñado esta materia, sino porque el derecho familiar implica relaciones, eh, valga la redundancia, familiares, en las cuales son sumamente complicadas, se desarrollan muchos sentimientos. Bueno, el primer término, sentencias o sentencia viene del latín sentencia, que significa sentir. Precisamente el sentir es el que nos da la pauta para dictar nuestra opinión. Tratándose de la labor jurisdiccional, esa opinión se, se convierte en un parecer definitivo, en un parecer que expresa el resultado de una vez haber valorado las pruebas durante el procedimiento. Ahora, hablando del derecho familiar, no podemos eh, explicar cómo se redacta o cómo se desarrolla una sentencia familiar sin antes explicar qué es la familia. Bueno, en sentido amplio, la familia podemos decir que es un grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que sea. Pero ese concepto es muy amplio que por el momento o en la actualidad está ya obsoleto o en desuso. Como un poco más adelante les explicaré, hay diversas relaciones que no propiamente derivan de la consanguinidad o del parentesco. Por ejemplo, la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Jalisco nos explica otro concepto de familia, que es el conjunto de personas unidas por parentesco, matrimonio o concubinato, que es la célula fundamental de la sociedad y es una institución de interés público en el ámbito de convivencia, propicio para el entendimiento, comunicación y desarrollo necesarios para el perfeccionamiento de la persona y la sociedad. Desde el punto de vista social, la familia suele definirse como una institución formada de personas unidas por vínculos consanguíneos y relacionadas con ellos en virtud de intereses económicos, religiosos, de ayuda o incluso de hecho. ¿Qué es esto último? La ley reconoce, como les comenté, la identidad sanguínea, del cual se crean obligaciones y derechos, pero hablando o en tema de que nos atañe a nuestra modernidad, el concepto de familia ha dado un sentido más amplio. Ya el concepto de familia abarca relaciones de hecho, incluso, como lo dice aquí, por lazos afectivos o religiosos, de ayuda o simplemente de un hecho que generó un tipo de obligación o un derecho. Como les decía, nuestro ordenamiento jurídico establece ciertas obligaciones y derechos que devienen del parentesco por la consanguinidad. Sin embargo, hay algunas otras relaciones que pueden dar origen a ese tipo de obligaciones y derechos. Incluso hay países en los cuales ya está regulado. En México aún no la familia de hecho está regulada, sin embargo existen múltiples criterios jurisprudenciales que nos ayudan a entender este tipo de relaciones que son susceptibles de generar derechos u obligaciones entre personas. Ahora, el derecho familiar se refiere a las normas de orden público e interés social que protegen a la familia y a sus integrantes. Precisamente el derecho familiar es el que más, desde mi punto de vista, ha evolucionado a lo largo de los años. Es el más cambiante, es el derecho que más reformas legislativas ha sufrido, me atrevo a decir, en los últimos años.
más a partir de la reforma de junio del 2011 de la Constitución, que nos da la pauta para catalogar derechos sociales, derechos humanos al rango precisamente constitucional y que nos dan una pauta para que nuestras resoluciones sean garantes precisamente del interés superior de la niñez, del principio pro persona, que nos indica que debemos de interpretar la ley en favor de las personas, que sea un beneficio que abarque precisamente a las personas y que nos ayude a impartir una justicia garante de este principio. Incluso hay un criterio jurisprudencial muy ilustrativo al respecto, es el que les plasmo aquí. Ok, bueno, una vez explicado una semblanza del derecho familiar y precisamente de lo que es la familia, les explicaré de alguna forma concisa o lo más breve que sea posible para que lo entiendan. ¿Cuáles son las estructuras de una sentencia? Primero, vistos o parte expositiva. Esta parte es lo que establecemos el tipo de juicio, las partes y incluso una breve semblanza del conflicto que está sujeto a consideración del juez una vez agotado el procedimiento, una vez desahogadas las pruebas que nos permiten ya emitir una opinión objetiva y una decisión acerca del tema. Okay. Una vez expuesto el problema o el negocio o la situación que vamos a resolver, pasamos a los resultados. ¿Qué es esto de los resultados? Pues no son otra cosa que los antecedentes plasmados en el juicio, el procedimiento que nos llevó hasta la etapa del dictado de la sentencia. Aquí hay que tratar de ser lo más conciso en el procedimiento, precisamente porque, como les explicaré un poco más adelante, una de los principios de las sentencias es que deben de ser claras, deben de ser breves, deben de ser concisas para una mayor claridad y entendimiento de las partes. Y los considerandos. Ok, en la parte considerativa de las resoluciones en general, vamos a exponer ahora sí el estudio y el fondo de las pruebas una vez valoradas. Vamos a explicar la decisión, los razonamientos de forma y de fondo que pusieron las partes, la valoración que dimos a ellos y finalmente cuál es el sentir o la decisión del juez para resolver el planteamiento de la litis y por fin dar una resolución al conflicto. Aparte, en esta parte considerativa o en los considerandos, se estudia la competencia, la oportunidad, los presupuestos procesales en general, vía, competencia. En esta parte podemos advertir dentro de una sentencia si un presupuesto procesal no se actualiza o es deficiente. Aquí lo que atañe es advertir si ese presupuesto procesal es subsanable, se puede reparar para dictar una resolución o si no, no se entra en estudio del fondo, porque precisamente los presupuestos procesales nos dan las pautas para saber si se actualiza el derecho que se está reclamando. Y finalmente los resolutivos o las proposiciones. Esa parte es el apartado de las conclusiones, los puntos resolutivos. En la parte considerativa, como les dije, ya explicamos cuáles son las pruebas, los planteamientos, la defensa, la valoración precisamente de las pruebas y las conclusiones en forma general, específica, y cuáles son cuál es la decisión que se va a tomar. Y las partes resolutivas son las conclusiones
resoluciones. Es un epílogo de la sentencia, es un mensaje ya preciso de cómo se resolvió el problema, una vez ya explicado en la parte considerativa. Aquí se establece quién existe la razón y los derechos u obligaciones que deberán de ser cumplidos a raíz de la sentencia o del resolutivo. El artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado nos establece algunos términos que debe de contener una sentencia. Entre ellos, pues deben de estar claras, congruentes, precisas con la demanda y la contestación, con las precisiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito, que tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o absolviendo al demandado y definiendo todos los puntos litigiosos que hubieran sido controvertidos sin tomar en consideración hechos ni pruebas distintas. Aquí nos remitimos a uno de los principios o a varios principios que deben de regir el dictado de las resoluciones, que precisamente es el de legalidad, el de congruencia, el de exhaustividad. Hablando de congruencia, hay que tomar en cuenta que existe una congruencia externa, que se refiere a que debemos de, precisamente como lo establece el concepto legal aquí reproducido, hay que atender todos los puntos que nos ponen a consideración y nuestra resolución debe de ser congruente precisamente con los puntos sujetos a debate, sin añadir ni quitar algún punto, a menos de que a consideración del juzgador sea inconducente o que no sea susceptible de tomarse en consideración para resolver el fondo. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta en los planteamientos, darles una respuesta e incluso explicar por qué son inconducentes o por qué no se toman o se estudia el fondo del mismo planteamiento, al igual que las defensas. Y hablamos de congruencia interna cuando, con base en los considerandos, tenemos que resolver el punto a debate. En la parte de consideración, como les decía, hacemos el estudio de los planteamientos, pruebas, de la defensa, y esa resolución o ese estudio debe de verse reflejado en los puntos resolutivos. Precisamente por eso se llama o se le denomina congruencia interna, porque debe de estar en armonía la parte considerativa con los puntos resolutivos. No podemos dictar una resolución estableciendo una valoración de pruebas, determinando conclusiones en la parte considerativa y concluyendo otros puntos en la parte resolutiva, porque eso implica una incongruencia que puede conllevar al final de cuentas que no sea revocada, modificada la resolución. Ok. Otros principios que debemos de tomar en consideración para el dictado de las resoluciones, se los voy a ir tomando aquí en las diapositivas y explicando un poco. Procurar la utilización de un lenguaje claro. Eh, Muchas veces nosotros como profesionales del derecho asumimos que las personas que nos están leyendo o las personas a quien va dirigida la resolución tienen conocimientos vastos o amplios del derecho. Y aunque la mayoría de las veces es así, porque quien interpreta o quien analiza en primer término las resoluciones judiciales es precisamente los abogados, nosotros debemos de tomar en consideración y principalmente en el derecho familiar que esas resoluciones deben ser claras para su receptor, que pueden ser incluso pues, eh, los mismos menores de edad, el padre, la madre, el concubino, la concubina, incluso una persona con un cierto grado de incapacidad. Más adelante les explicaré un antecedente al respecto. Sencillez. Se trata de hacer nuestras resoluciones lo más sencillas posible. Hay que tratar de ser concisos, enfocarnos al punto que tratamos de resolver, de enfocarnos a que esa resolución no lejos de ser clara, confunda más a las partes o al receptor. Hay que utilizar argumentos jurídicos basados en doctrina, jurisprudencia,
convenciones internacionales en materia de derechos humanos y más tratándose de la materia familiar. Hay que hacer una construcción argumentativa desde los fundamentos, señalando la norma aplicable, las pruebas y las circunstancias del caso. Y aquí es donde cobra relevancia precisamente el tema que nos importa en mayor relevancia, que es el en, en materia familiar, porque tratándose de sentencias o de asuntos de índole familiar, las circunstancias son múltiples, son muchos casos que se pueden dar con múltiples variantes. No, estamos hablando de relaciones entre personas, en sentimientos, incluso muchas que no están previstas en la legislación. Tratándose de resoluciones de, de menores, de incapaces, de adultos mayores. Hay un abanico muy amplio de circunstancias que nos pueden poner a consideración de este lado como funcionarios jurisdiccionales que tenemos que resolver, e incluso ustedes, en caso de que puedan, que estén desempeñando como litigantes, muchos casos pueden llegar a serles planteados y que no están previstos en la ley o incluso en jurisprudencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el que no esté previsto en la ley no nos exime de dar una solución legal al problema. Y para ello hay muchos mecanismos como la accesibilidad, hay que utilizar precisamente los instrumentos internacionales, no solamente a nivel continental, sino también a nivel internacional. Hay muchos conceptos jurídicos, hay muchos estudios que se han realizado en la Unión Europea que no tenemos la costumbre de ver o de estudiar más allá de lo que nos es más comprensible de acuerdo a la costumbre que tenemos en México o en América. Ok, como les comentaba hace un momento, las resoluciones deben de ser claras, deben de tener un lenguaje inclusivo. Eh, ¿Por qué? Porque, como les comentaba, las sentencias deben de ser encaminadas a que sean entendibles, lo mayor claras posibles para que la persona, que el receptor, la entienda y pueda interpretarla e incluso impugnarla en caso de que no le sea claro algún punto o no esté en concordancia con la decisión final. Sentencia de lectura fácil. ¿Qué es esto? El formato de lectura fácil de las sentencias está dirigido principalmente a las personas con discapacidad para leer y incluso para comprender un texto. Este lenguaje simple incluso está dirigido a menores de edad, a adultos mayores, a personas incapaces. Eh, ¿Cómo es esto? Me permito citar un antecedente de que tuve conocimiento del licenciado del Castillo, que fue nuestro anterior ponente, en el cual, después de haber realizado un proyecto de resolución en un lenguaje jurídico, en un lenguaje técnico, elaboró una versión de sentencia de lectura fácil dirigida a un menor de edad, que precisamente el tema del debate era la custodia que estaban disputando sus padres. ¿Qué fue lo que se elaboró? Precisamente una sentencia la cual el menor de edad pudiera entender con palabras claras, sin elementos técnicos, que pudiera ser incluso interpretada por el menor de edad, que entendiera, vaya, que la resolución iba encaminada o es encaminada a salvaguardar sus derechos. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un lenguaje fácil, entendible, en el cual se le explicara con palabras simples la, la, la decisión que se tomó en relación a sus intereses. Tratándose de resoluciones en el derecho familiar, siempre o la mayoría de las veces llevamos un contenido moral o ético.
¿Por qué? Pues precisamente por la materia. Hablando de relaciones familiares, este, implicamos muchos sentimientos, implicamos enojo, eh, alegría en las resoluciones que debemos interpretar y tomar en consideración en nuestro dictado de la resolución. Otros principios, y creo que son los que deben de regir en todas las sentencias familiares, y tratándose por lo menos de menores de edad o adultos mayores, que son la mayor parte de los casos, es precisamente atender al interés superior de la niñez. ¿Qué es el interés superior de la niñez? Las resoluciones judiciales debemos de atender el interés o ponderar que los menores de edad tienen una protección a rango constitucional en concordancia con el artículo 4 constitucional. Este tipo de asuntos, la mayor parte re, repercuten en un conflicto, en un daño al menor de edad. Y precisamente las resoluciones judiciales deben de tomar en consideración que el punto es aminorar o suprimir ese daño que se le está haciendo al menor de edad por el conflicto que están disputando sus padres. El interés superior de la niñez nos conlleva a establecer que sobre los intereses de las partes hay que ponderar que los niños, las niñas y los adolescentes deben de estar protegidos en la mayor amplitud. No tratándose de conflictos entre adultos y menores, debe de prevalecer el interés superior de la niñez. Y precisamente el juez, en las resoluciones que dicten en la materia, deben de buscar los mecanismos para que ese interés sea respetado, salvaguardado, protegido y de ninguna manera suprimido por ningún factor externo, ya sea personal de sus padres, de terceros con los que pueda estar conviviendo. Otra de las características de las sentencias en materia familiar precisamente es la suplencia de la queja. Eh, Puedo decirles que la mayoría de los asuntos que resolvemos en los juzgados familiares no podemos iniciar una resolución sin antes establecer si hubo una adecuada defensa, verificar si fue necesario dictar alguna orden de protección, si hubo alguna cuestión que, que no se solventó dentro del procedimiento y que pudiera repercutir en el interés superior de la niñez, del adulto o incluso de una mujer bajo una desventaja económica. Entonces, bajo este principio de suplencia de la queja, lo que debemos de ponderar en las sentencias definitivas o incluso interlocutores en materia familiar es advertir si hubo precisamente una queja deficiente, ya sea por alguna cuestión no ofrecieron alguna prueba que fuera fundamental o que se escapó del abogado, del postulante, un elemento que pudiera servir al juez para dictar una resolución garante de los derechos humanos de la niñez, de los adultos o de alguna persona en vulnerabilidad, el juez tiene la obligación. No es una facultad potestativa. Hay que hacerlo, hay que resolver si no hubo elementos, incluso eh, bajo el principio de sociedad de las pruebas que aquí mismo señalamos, recabar las pruebas de oficio, suplir los planteamientos, incluso aunque no hubieran sido puestos a consideración, siempre y cuando sean en beneficio de la niñez o de alguna persona vulnerable. Ello no implica que la resolución se convierta en arbitraria o de alguna manera parcial. Por el contrario, trata de buscar eso, a través de esos principios un equilibrio entre las personas que de alguna manera están en desventaja frente a otras. Okay. Tratándose de cuestiones ya prácticas, vemos en los juzgados o órganos jurisdiccionales en materia familiar
múltiples asuntos que nos ponen eh, en situaciones que, como les comentaba, algunas no están previstas en la ley, que no podemos este, solventar a través de un precepto jurídico específico. Para ello hay que acudir a diversos tratados internacionales para, para respetar el principio de la niñez, de los adultos mayores. Un ejemplo, tratándose del interés superior de la niñez y precisamente de las relaciones familiares de hecho o afectivas, incluso religiosas. Me tocó hace poco realizar un proyecto de una resolución en la cual el papá que registró o el padre que registró al menor de edad, en realidad no era el padre biológico. Consolidó una figura paterna, el menor de edad, con esta persona. Vivían en el núcleo familiar mamá, papá y el menor de edad. El padre biológico, después de 7 años, viene a plantear una acción de contradicción de paternidad, aduciendo precisamente que él es el padre biológico y que por consecuencia debería de nulificarse el acta de nacimiento del menor de edad y levantar una en la cual se estableciera que él es el padre biológico del menor de edad. En los planteamientos de defensa y de la parte demandada, precisamente la madre y el padre de que registró al menor de edad, establecieron que el menor de edad tenía una identidad con el padre, aunque no fuera su padre biológico, pero sí era el con quien había convivido desde su niñez, con quien había creado un lazo afectivo. Y al principio de cuentas, pudiéramos establecer con base en la prueba pericial de ADN que se desahogó durante el procedimiento, que efectivamente el demandado, perdón, la parte actora era el padre biológico y que por ende tenía derecho a registrar como su hijo al menor de edad. Sin embargo, haciendo una interpretación más amplia precisamente del interés superior de la niñez, concluimos que la única realidad que no, la realidad que se debe de considerar no únicamente es la realidad biológica, sino la realidad de hecho, la identidad que el menor de edad tenía. En tratándose de procedimientos de índole familiar, principalmente cuando hay menor de edad, precisamente hay que escuchar la opinión de los niños para establecer si hay algún factor de lo que ellos nos manifieste que nos sirva para dictar la resolución. Y precisamente en este caso, el menor de edad plenamente identificaba como su padre a quien lo registró inicialmente, no a su padre biológico. No tenía ni siquiera el conocimiento de quién era su padre biológico. Entonces, el resolutivo de esa sentencia fue precisamente que aun cuando se estableció que efectivamente el padre biológico era la parte actora, no era factible establecerle la paternidad real y declarar la nulidad de su acta de nacimiento porque de alguna manera estaríamos transgrediendo su interés superior al tratar de incluirle una figura paterna de la cual no tenía conocimiento antes. Otro caso práctico pudiera ser también, tratándose de resoluciones para un lenguaje inclusivo o de fácil lectura, un precedente que fue muy sonado en redes sociales, eh, un estado de interdicción o declaración de incapacidad. Esa persona tenía un grado de incapacidad no total, no era una persona que no pudiera bañarse, que no pudiera entender. Si bien es cierto, sus facultades mentales limitaban el ejercicio de ciertos derechos, esa persona sí podía entender, sí podía valerse de sí misma en determinados rangos. La legislación antes de su última reforma en relación a este tipo de trámites o de juicios porque se tramitan en jurisdicción voluntaria era
a raíz de la última reforma a este capítulo, se establecieron rangos, había que establecer cuál es su rango de incapacidad. Incluso la Corte por ahí tiene un criterio en el cual dice que la declaración de interdicción es inconstitucional. Y aunque no estoy muy de acuerdo yo con eso, eh, sí estoy de acuerdo en que disminuir los derechos de una persona por tener cierto grado de incapacidad no puede ser factor determinante para disminuir pues sus derechos totalmente. El hecho de nombrarles un tutor definitivo que se haga cargo de prácticamente de todas sus labores, sus obligaciones, eh, creo que eso sí transgrede el derecho humano de, los, de la persona con cierto grado de incapacidad. Para ello es importante establecer qué grado de capacidad tiene. Y precisamente, tratándose de la sentencia de lectura fácil, se elaboró un proyecto a través de una sentencia de amparo que precisamente protegió a la persona con cierto grado de incapacidad para que esa persona pudiera tener conocimiento de la resolución que se dictó y qué grado de incapacidad se estableció que tenía, que pudiera comprender su situación personal, su situación jurídica, cuáles eran los actos que iba a poder establecer o que iba a poder ejercer por sí misma, cuáles otros no. Esos son algunos de los casos tratándose de derecho familiar. Hay una gran variante, como les decía, tratándose de convivencia con los menores de edad, hablando precisamente del tema de la modernidad en la aplicación del derecho. Ahora con el tema de la pandemia que nos aqueja aún todavía, el hecho de convivencia nos representó un estudio más a fondo para establecer de qué manera podíamos eh, garantizar el derecho de los menores de edad a la convivencia con sus padres o con el padre que no tuviera custodia sin ponerlos en riesgo a un contagio del virus que originó la pandemia. ¿Y cómo fue esto? Pues a través de precisamente una plataforma como la que estamos utilizando en este momento, que es a través de videoconferencias, llamadas telefónicas, incluso redes sociales. De esa manera establecimos determinados regímenes de convivencia para precisamente salvaguardar el interés de los menores de edad a convivir con sus padres, pero también a convivir a tener garantizados su salud y eliminar de esa manera cualquier riesgo que pudiera ocasionar. Debimos de ponderar cuál era el mayor riesgo que pudieran eh, sufrir los menores de edad y concluimos que no reñía el hecho de que convivieran los menores de edad con sus progenitores, siempre y cuando pues, estableciendo esa modalidad de convivencia a distancia. Es una de las cuestiones que tuvimos que implementar para efecto de dar solución a los conflictos puestos a consideración. Hubiera sido más fácil establecer en alguna de las resoluciones que se dictaron que por el momento no se conviviera porque el menor de edad corría el riesgo de contagiar. Sin embargo, había que buscar una solución para este tema y una de ellas fue precisamente que la convivencia fuera a distancia. Eh, eh, Tratándose del matrimonio, de los divorcios, hay también muchos ejemplos. Las sentencias familiares, hay que en un principio ponderar que alguno de los colitigantes está en una desventaja, ya sea económica, social, que pudiera repercutir en una deficiente defensa o acción. Explico. Hay asuntos en los cuales una mujer dentro de su matrimonio se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar, reclama una pensión alimenticia. Por regla general, el divorcio implica que la obligación se termina por precisamente que terminó la relación jurídica que los tenía. Sin embargo, esa ruptura o esa disolución del vínculo matrimonial da pauta a otro tipo de obligación que es la pensión alimenticia compensatoria. Hay que identificarlo, incluso en juicios de divorcio, en
desventaja económica, pues lo que nos conviene a nosotros es identificar esa categoría sospechosa que puede ser vulnerable en caso de que nosotros atendamos rigorismos otorgando valor probatorio únicamente a las pruebas, sin hacer uso de precisamente de las facultades que tiene el juez de allegarse a más pruebas. Precisamente hay que hacer una valoración de los medios de comunicación de forma integral. Si observamos que durante el procedimiento de nuestro dictado de resolución hay una deficiencia en los planteamientos con la defensa, pues no nos va a quedar otra opción más que o regularizar el procedimiento para efectos de recabar pruebas, dictar un auto para mejor proveer y reservar el listado de las resoluciones hasta tener elementos que nos pudieran dar mayores elementos para resolver. Tratándose de cuestiones de familiares, prácticamente hay que, en todos los casos, como les decía, tratándose de menores, mujeres, hay que suplir la deficiencia de la queja y los argumentos. Eh, no solamente, claro, tratándose de mujeres, hay también cuestiones en las cuales el colitigante varón se encuentra en una desventaja por algún estereotipo. Tratándose de las familias modernas, no es raro encontrar que quien sea proveedor de alguna familia sea la mujer y el padre sea quien se dedique al cuidado de los hijos y a las labores domésticas. Precisamente hay que tratar de eliminar los estereotipos para resolver conforme a las situaciones del caso concreto y evitar que se dañe algún derecho que pudiera estar dudoso por no haberse planteado oportunamente. Otros de los casos que podemos establecer en materia familiar es la cuestión alimenticia. Los menores de edad, porque generalmente son quienes reclaman por conducto de alguno de sus descendientes la pensión alimenticia, hay que ser bien precisos al respecto. Hay que ponderar precisamente en la resolución eh, un principio que es el que debe de regir en materia de alimentos, que es el principio de proporcionalidad. Hay que tomar en cuenta cuáles fueron los elementos probatorios que se llegaron para demostrar la capacidad económica del accionante y cuáles son los planteamientos de la defensa. Y repito, encontrándonos ya en la etapa de resolución, que no hay elementos suficientes para establecer o la capacidad económica del deudor alimentario o la necesidad del acreedor alimentario, no hay otra opción más que recabar pruebas suficientemente. Hay que ser bien puntuales tratándose de resoluciones en materia familiar. Hay que ser muy cuidadosos de, 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 de alguna categoría que pudiéramos establecer como sospechosa, que precisamente lo llamamos juzgar con perspectiva de género, no nada más en beneficio de las mujeres, sino también en beneficio de los menores de edad, de los hombres, de alguna persona con incapacidad, porque esa es la pauta que nos va a guiar en un principio para dar una resolución. No implica que demos beneficio a alguna de las partes o que disminuyamos los derechos de otra. Al contrario, se trata de equilibrarlos para que la resolución sea garante de los intereses de ambas partes, que no incurrir en un exceso tratándose de alimentos ni en defectos que la pensión alimenticia pudiera ser insuficiente. Hay que valorar todas esas situaciones, no hay que conformarnos con decir tengo estos elementos probatorios y esto me conduce a esto. No, tratándose de resoluciones en materia familiar, hay que ser muy cuidadosos al respecto. Eh, no sé si hay alguna manera de resolver dudas que tuvieran a través de la plataforma o cómo podemos solventar esta cuestión. Gracias, licenciado Juan Francisco de la Cruz, por su brillante ponencia y realmente compartirnos esa practicidad que ven todos los días en los juzgados, en múltiples asuntos
que muchas veces escapan a, pues valga la expresión, a la imaginación quizás de los propios estudiantes o de los litigantes, y solamente cuando se enfrentan a este tipo de asuntos, pues bueno, surgen distintas interrogantes. Tenemos por aquí tres preguntas. Creo que el tiempo sí nos da para que nos haga el favor de contestarlas. La primera de ellas nos preguntan, ¿cuál es el término para dictar una sentencia definitiva, ya que se derogó el artículo 419 del Código Procesal Civil del Estado de Jalisco, que anteriormente decía que eran 30 días para dictar una sentencia definitiva? Ok, dependiendo de la resolución que hay que dictar. Tratándose de juicios sumarios, el término es 15 días, pero como bien dice, el artículo 419 que establecía el término para dictar las resoluciones en los juicios ordinarios fue derogado. Ese término lo suprimieron. Sin embargo, pues para nosotros los funcionarios que tratamos de dictar las resoluciones pues, lo más rápido posible, mm, debemos de tomar en cuenta el término legal que establece el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles, que es de 5 días. Unos van a decir, oye, ¿cómo puede ser así? Pero pues ante la laguna jurídica al respecto, tenemos que aplicar la regla general, que son 5 días. Van a decir mucho, oye, o a lo mejor algún funcionario que esté escuchando esta ponencia va a decir, oye, ¿cómo 5 días? Pues sí, si no hay un término, aquí no se el término legal. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de juicios en materia familiar son los que más sentencias se dictan, por lo menos en el que usted elabora? Generalmente, y me atrevo a decir, no nada más en el juzgado en el que yo laboro, el mayor número de sentencias son divorcios, ya sean divorcios contenciosos, divorcios por mutuo consentimiento, pero son los más cotidianos, son los que más a consideración se ponen. De un tiempo para acá, ante la facilidad de obtener el divorcio, precisamente para salvaguardar el desarrollo o el libre desarrollo de la personalidad de las partes, es más fácil acceder a una resolución que disuelva ese vínculo matrimonial con el afán de no mantener a unidas a una persona que prácticamente a lo mejor ya muchos años ni siquiera conviven. Son los divorcios precisamente los que más resolvemos. Muy bien. Y por último, tenemos esta pregunta que nos dicen, ¿en qué tipo de juicios familiares es cuando se envía la sentencia a segunda instancia para una revisión oficiosa? La revisión oficiosa fue precisamente materia de una reforma, si mal no recuerdo, en el año 2014, en la cual suprimieron la revisión oficiosa. A, a través de la revisión oficiosa precisamente se buscaba salvaguardar el interés social. O sea, se buscaba que las resoluciones fueran revisadas, valga la redundancia, oficiosamente por el superior. Esa disposición fue derogada, ahora únicamente son revisadas pero a través de la interposición de un recurso de apelación, pues las que tengan prevista que sean recurribles, que prácticamente pues, son todas las definitivas. Revisión Muy, oficiosa no la hay. muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, pues después de estas preguntas y de escuchar sus acertadas respuestas, no me queda más que cederle ahorita el uso de la voz al maestro Alfredo de Jesús Aldana Navarro para que tenga bien entregar el merecido reconocimiento a nuestro invitado. Se hace esto virtualmente y después en su momento y en la oportunidad que tengamos se lo haremos llegar físicamente al lugar que usted nos indique.
Disculpe, no escucho. Tenemos un problema con el audio. Maestro Alfredo, al parecer su micrófono está apagado. Maestro Narciso, ¿nos apoya entregando Claro el que sí. reconocimiento? Muy bien. Bueno, licenciado Juan Francisco de la Cruz Salcedo, digo, en este caso yo soy el portavoz de las autoridades de esta universidad. Le otorgamos este presente reconocimiento por su brillante ponencia a las sentencias en materia familiar, esperando que pronto pueda estar nuevamente en contacto con nosotros para poder compartir de nuevo sus conocimientos con nosotros. Este es virtual, en su oportunidad se le haremos llegar el reconocimiento en físico al lugar que usted nos indique. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos que hayan seguido cerca esta brillante charla, recordándoles que nuestro programa de la Cátedra de la Modernidad y sus impactos en la impartición de justicia continúa el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, por lo que los invitamos a que se conecten de forma puntual a través de la fanpage de Facebook de la licenciatura en Derecho. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.